Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy, 29 de agosto, queridos amigos, tenemos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. La primera lectura del profeta Jeremías, que quiere decir reconstruir, Dios, Yahvé que reconstruye nuestra vida. Capítulo 1 del 17 al 19. Y tú pues, cíñete los lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo delante de ellos. Mira, que hoy yo te convierto en ciudad fortificada, en columna de hierro y en muralla de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus jefes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, Jeremías, cíñete, lleva los lomos, levántate y diles lo que yo te mande. A ver, tamba hemos ella huere coina la mañana lleva peñandere kobe penae. Upeana la mañana ya anamba ella bañande ya y coñaina, va epa ya poñaina lleva para poder entender lo que Dios hoy nos está pidiendo. Cíñete los lomos. Eñemombarete mique, cíñete con fuerza, cíñete con entusiasmo, cíñete la propia vida para poder levantarte. Pero ahí justamente el hecho de levantarse es para que vos puedas proclamar y diles todo lo que yo te mande. Peñandella eta gina peña puanire yo que fuera, ya esa pearire lleva mañana, jamón ponaña mañana ya esa. Pealañan de yaro yerurea hina pm. Pealañan de yaro y potañan de jehuina. No les tengas miedos, sino yo te meteré también miedo delante de ellos. Daya que yeyana lleva porque ñan de yano ñan en die, ñan de yara o me ñan de pe ñan de yurupe moila ñan de ya evana, como dice el mismo evangelio, ¿verdad? Esto lo encontramos en Jeremías. Mira que hoy te he convertido en ciudad fortificada, en columna de hierro y en muralla de bronce. Quiere decir, queridos amigos, que la fuerza y la fortaleza para que nosotros digamos la verdad es muy grande. Ya digo muchas veces entonces, coña de Jevía lleva la títere. Estamos ahí como marionetas, pero ¿por qué? Porque no tenemos justamente esto. Hoy te convierto en ciudad fortificada. Si nosotros buscamos el bien, si nosotros nos unimos, personas que verdaderamente queremos el bien y no la corrupción, evidentemente que el Señor nos va a hacer esa columna de hierro, va a hacer de nosotros esa muralla de bronce contra toda esta tierra, va a ir contra toda esta tierra y contra todos aquellos que son corruptos, contra todos aquellos que están buscando simplemente su propio beneficio. Opende que llegan, porque si no, la ande que llevan si fuera, siempre voy y pata. Yo te voy a poner ese miedo de cotapea, entonces de ese mismo ainbaevena, nande de provecho ainbaevena, nande de provecho y ababebe. Pelearán contra ti, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, pidamos esta gracia, porque eso necesitamos en nuestra casa, en nuestra familia, como papás, como mamás, como hijos, para hacer crecer nuestra familia, hacer crecer nuestra iglesia, hacer crecer nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.